Hola a todos, para el siguiente video vamos a administrar nuestra base de datos en cuestión de crear roles y asociarle a un usuario específico un rol, ¿listo? Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a nuestro proyecto en .NET Core y vamos a ir a la carpeta Services, en esta parte de acá, y en Service vamos a en la carpeta Models, vamos a ubicarlo acá, Models, vamos a agregar una clase que se va a llamar DBInitializer. Entonces vamos a ponerle aquí DBInitializer. Listo. DBInitializer. Así tal cual como está ahí, vamos a dar a agregar. Listo. Entonces acá en DBInitializer vamos a crear un método público tipo estático de manera síncrona. Entonces para la síncrona, aquí está async task, vamos a ver aquí control punto, bueno, aquí ya lo reconoce por el system creating task. Vamos a poner aquí y service provider, vamos a poner aquí el nombre que nos sugiere service provider, listo. Y vamos a poner lo siguiente, vamos a definir una variable que se va a llamar role manager o administración de rol, donde le vamos a decir que es igual al service provider punto get required. Estamos aquí control punto y vamos a ver qué sugerencia nos arroja. Vamos a completarlo aquí, service. Listo. Entonces nos dice aquí que utiliza la dependencia de inyecciones, es decir, este namespace de acá. Listo. Y vamos a decirle aquí que va a depender, una inyección de dependencia, role manager, y aquí pondríamos identity role. Listo, la entidad role, aquí está el core identity, es otra namespace que necesitamos. Paréntesis, punto y coma. Listo. Entonces aquí hacemos un cambio, es llaves, identity role y otras llaves acá. Listo. Vamos a copiar esto mismo, pero en lugar de poner role manager, vamos a poner user manager. Y aquí vamos a cambiarlo por user manager. ¿Listo? Y aquí pondríamos identity user. Identity user. ¿Listo? La entidad de usuario. Bien. Vamos entonces a crear aquí una variable que van a ser los roles que vamos a crear dentro de la aplicación. Y vamos a decirle pues que inicialmente pues esto va a ser una lista de strings. Y vamos a decirle que por defecto vamos a tener el admin. Listo, y podemos tener más. Si queremos agregar otro, sencillamente haríamos coma, coma, listo. Entonces, así, listo. Tenemos los roles, entonces vamos a poner aquí un for each. Listo, vamos a dar doble tap para que nos complete la estructura. Y le vamos a decir que por cada rol que él encuentre, va a ser entonces una validación de manera síncrona en role manager, validando si el rol existe. Entonces, si el rol existe, es decir, si el rol admin ya existe, o sea, si no existe, recordemos que estamos negando, si no existe, entonces vamos a decirle que el rol manager, está bien escrito, ¿sí? Punto create async. Vamos a ver un momento acá que error nos está marcando. Método asíncrono. Estamos aquí control punto. Revisemos public class de initializer, public static async, el task. Si aquí está normal.
Listo, el service provider, dependency injection. Ok, aquí no tenemos error. Ya revisamos un momento que nos está marcando acá en rojo. Wait. Listo, sí, aquí está bien. Create async. Listo, va a crear un rol. Entonces, en este caso le diríamos new identity role y le enviaríamos aquí el ítem que vamos a crear. Listo, vamos a poner por acá al final del método un await user manager. Listo, por aquí user manager. Listo. Entonces dice, eso se puede ejecutar sobre un método asíncrono, convierte el método en asíncrono. Listo, pero entonces aquí estaríamos diciendo un método vacío. Listo. Bueno, parecer creo que no había reconocido esta parte de acá. Role manager con mayúscula. Listo. Entonces, después de que termine de hacer toda la creación de los roles, en caso de que no existan, vamos a definir por aquí un identity user, entidad de usuario. Vamos a ponerle aquí user, igual a, entonces el await user manager punto find my email async. Este acá. Listo. Entonces le vamos a decir que va a buscar un usuario dentro de nuestra estructura que se llame como. Entonces, ¿qué usuario tenemos? Vamos a decirle que tenemos este usuario. Entonces, por defecto este usuario lo voy a poner aquí. Listo, este va a ser el administrador para el ejercicio. Le decimos entonces que en el user manager punto add role, tu role, aquí está, add tu role async. Le vamos a decir que a este usuario que él encuentre con este correo le va a asignar el role admin, que es uno de los que previamente él ha creado acá. Listo. Vamos aquí a eliminar las instrucciones using innecesarias. Este sería nuestro método aquí por el momento. Ok, nos faltaba el nombre del método. Create user roles. Listo, nada que tener en cuenta. Listo. Entonces, tenemos las dos dependencias, los roles, la creación de cada uno de ellos, en caso de que no existan. Vamos a obtener este usuario en caso de que no exista y le va a asignar el rol admin. ¿Listo? Vamos a ir aquí al archivo program, que es donde inicializa como tal nuestro proyecto, y vamos a cambiar aquí parte de lo que tenemos. Entonces, primero que todo, vamos a cambiar este método acá. No va a ser un eWeb Host Builder, sino un eHost Web, así normalito. Vamos a ponerle aquí el nombre build web host. ¿Listo? Aquí está el string args, create default builder, este lo dejamos normal, user startup, y aquí le ponemos punto build. ¿Listo? Cuando cada vez que él ejecute el proyecto y lo inicialice, va a ejecutar un método que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, cada vez que él inicie la aplicación, debe ejecutar este debe initializer. ¿Listo? Y va a ejecutar entonces los roles que tenemos aquí, que en caso de que si yo quiero agregar otro, simplemente vengo y lo agrego acá. ¿Listo? Coma y lo que vaya a agregar. Y en caso de que esto ya exista, pues no lo va a crear redundante, sino que solamente una vez. ¿Listo? Sino que se nos queda sirviendo ahí genérico. Y vamos entonces a poner aquí dentro del main nuestro var, vamos a poner aquí host igual a build host web, que sería este de acá, perdón, with web host. ¿Listo? Le vamos a enviar aquí los argumentos. Vamos a poner por aquí un using. Vamos a decirle un var scope igual a host.services.createScope. Host services create scope. ¿Listo? Vamos a ver, control punto, ok, aquí nos dice la inyección de dependencia, esta que estamos viendo aquí. Listo. Ya con el using, entonces le decimos que vamos a poner aquí un try con su respectivo catch. Listo.
ID doble tap. Y en el try vamos a llamar a db initializer. Vamos a dar control punto, por aquí está, db initializer, que está en models, que vemos que lo ha importado de models. Db initializer.createUserRoles, que es nuestro método, y le ponemos acá un método, una extensión wait, porque como es un método asíncrono debemos esperar a que se ejecute. Y aquí le mandamos el services que acabamos de, que aquí nos falta definir var services igual a scope.serviceProvider. Listo. Y este services lo enviamos aquí. Listo. En caso de que se presente una excepción, vamos a taparlo aquí en la variable x. Vamos a decirle que vamos a definir aquí el logger, donde escribimos toda la parte de transacciones, services.getService, aquí está. Y vamos a poner aquí logger. Y lo estamos haciendo desde el programa. ¿Listo? El logger, entonces aquí en el logger punto log error, aquí está, log error. Vamos a escribir aquí nuestra excepción y le ponemos que ha ocurrido un error mientras intentaba hacer un dummy en la base de datos. ¿Listo? El sin es crear datos de prueba, en este caso datos directamente desde acá en la base de datos. Entonces se le llama seeding. Listo, entonces tenemos esta aplicación. Vamos a poner por aquí un punto para que lo veamos en tiempo real y vamos a ejecutar nuevamente nuestro proyecto. Listo, esperamos como tal que compile. Ok, entonces vemos que la aplicación no ha iniciado todavía. Correcto, acá está apenas cargando. Viene acá, entonces dice que va a construir aquí el host builder. Listo, ahí esperamos. Cargo la aplicación, ejecuto el startup. Por aquí vemos que él ejecuta, dice, use el startup, que es donde tenemos todas las configuraciones de los usuarios, las conexiones y todo. Listo, vemos aquí. F10, F10, listo. Entonces tiene que llegar por acá, pongamos un punto aquí, nos ubicamos sobre la línea y si queremos damos F9 para activar un punto de interrupción o F9 para quitarlo. Vamos a dar aquí F5, listo, aquí llegó. Entonces está ok, vamos a ver qué nos dice por acá. Por aquí tenemos un error, vamos a ver. Nos dice que no encontró el role manager. Ok, eso es porque nos falta aquí en el startup, donde dice que ha agregado la identidad de identity user. Debemos decirle aquí, bueno, esta identity framework stores. Vamos a darle aquí .add default token providers .add default add roles, por aquí está roles, listo, add roles y le ponemos aquí identity role y listo. Ok, vamos a ejecutarlo nuevamente. Eso es porque la identidad de usuario ya está agregada dentro de los servicios, pero la identidad del rol no. Entonces cuando él intenta ubicarlo, pues nos va a sacar un error allí porque no ha podido acceder. Listo, vamos por acá. Ok, tenemos por aquí nuevamente el error. Y tiene que ser por esto mismo. Sí, listo. Identity role no lo ha descubierto todavía. Entonces vamos a hacer algo acá. Vamos a quitar esta línea de aquí.
listo, punto y coma acá. Vamos a decirle aquí add default add identity, listo, identity user, coma, identity role, listo, vamos a agregarlo aquí mismo, identity user, identity role, vamos a ejecutarlo. Ok, vamos acá, F10, listo, vamos a ver, ya pasó el role manager, user manager, están los roles, va a empezar, listo, va a validar, existe, revisa, no existe, entonces lo acabo de crear, entonces revisemos por acá. Y en roles, él tuvo que haber creado aquí un usuario, perdón, un rol que se llame admin, y lo hacemos de esa manera porque tenemos que generar aquí un concurrency stamp y un ID autogenerado, entonces para no violar el patrón como tal. Listo, no tenemos más roles, entonces va a continuar sin problema. Dice que va a encontrar un usuario con este correo, vamos a ver qué dato encontró. Correcto, aquí está toda la información. Y dice que le va a agregar un rol. Listo, entonces si venimos a la tabla donde está esa relación user roles, vamos a encontrar que ha hecho la respectiva relación entre este user ID, que sería el 78, aquí lo vemos, con el rol 89, y aquí está. Listo, entonces ya tenemos que nuestro usuario de Santa Fe de David es entonces ahora un administrador o tiene ese rol de administrador. ¿Listo? Vamos a dar por aquí continuar. Ok, vamos a ver qué se tuvo. Listo, revisemos un momento. A ver. Listo, por aquí hemos de continuar. Listo, entonces revisamos que se nos está haciendo la aplicación. Ya una vez entonces creada esta parte, podemos comentar esta línea. Listo, del create user roles. Ya no lo vamos a necesitar. Y aquí en el startup devolvemos a add default identity. Listo, déjame un momento. Add identity. Listo, ejecutamos el proyecto. Y este no debería estarse deteniendo. Ya vamos a determinar la causa. Ok. Listo, compilamos un momento. Compilación correcta. Cerremos acá todos los documentos. Ejecutemos. Y se está creando la aplicación. Entonces vamos a ver acá. Vamos a darle acá. Un momento. Add default ident. Bueno, aquí no era. Aquí. Add default identity. Solamente el user. Listo. Corrámoslo. Y pues no deberíamos tener ya ningún error ni en la parte del programa ni nada. Ok, se está deteniendo. Momento aquí el programa, revisemos acá. Bar host, el user scope, el service, el DB initializer. Ok, aquí me está faltando algo. Entonces sí, ya no tenía nada que ver con esto. Después de terminado el using, le decimos host.run. Nos falta que corriera la aplicación. Ya. Entonces aquí sí. Add identity, identity user, identity role. Listo. Ya, ahora sí. Listo, chicos. Entonces teníamos la configuración, iniciaba, realizaba todo el SID, pero cuando trataba ya de levantar la aplicación, pues nos faltaba el host room. Pues no nos sacaba error ni nada, sino que sencillamente terminaba su ejecución. Al momento por acá, login.
Esto vamos a verificar que no nos esté afectando la configuración. Ok, sin problema. Si yo intento registrarme, en este caso voy a utilizar otro correo. Vamos a ver, registrar. Listo, sin problema. Revisemos por acá nuestro usuario. Ok, tenemos por aquí el otro usuario creado. Nos dice que no ha confirmado el email, entonces vamos a hacerle trampa. Vamos a editar por aquí. Vamos a decirle que el email sí lo confirmó. Listo, esto no lo vamos a hacer, pero para poder hacerlo bien rápidamente sin entrar al correo. Google 1, 2, 3, 4, signo de interrogación, login, ok, aquí está el otro correo, ajá, el profile y listo. Entonces revisemos un momento que debería estar viendo la demás información, que solamente tenemos que podemos cambiar esto. Y si ingresamos con Santa Fe David, listo, solamente vemos el profile. Revisemos acá un momento. Alias, identity, page, account, manage. Listo. Entonces aquí, manage nav. Revisémoslo. Dice que si tiene login externos, change password. En este caso solamente estamos visualizando el de profile. Revisémoslo acá. Profile. No estamos visualizando el layout. Render body, manage nav. Vamos a ver aquí control F5. Listo. Que vemos que se nos ha deshabilitado la opción de el factor de doble autenticación, la información personal y solamente tenemos el del profile, que es el de cambiar password. Listo, entonces por este momento no tenemos problema, no nos va a generar ningún tipo de malentendido. Listo, el por qué no nos aparece el menú de administración acá es porque como cambiamos el layout, debemos entonces, vamos a hacer lo siguiente. Pausemos un momento el proyecto. Voy a crear acá en vistas un layout. Vamos a ver por aquí, vista. Vamos a ponerle guión bajo layout manage. Listo. Así vacío. Y vamos a copiar parte de lo que está aquí en el layout. Listo. Vamos a copiarlo todo. Ya hacemos la respectiva modificación. Listo. Entonces, seguimos conservando el sidebar. Tenemos todo acá. Listo. Vamos entonces a ir un momento al layout de aquí del manage acá. Listo. Entonces vemos que tiene aquí esta división. Entonces vamos a copiar solamente esta línea. Bueno, copiamos el change your account settings. Copiémoslo todo un momento. Listo. Voy a darle aquí clic derecho y nuevo grupo de pestañas para que lo ponga aquí al ladito. Entonces aquí en el container fluid vamos a reemplazar este render body del layout manage y vamos a poner change your account settings, el render body y aquí la vista parcial. Listo. Listo. El resto sigue igual. Aquí vamos a tener la sección, el menú y el resto sigue sin problema. Listo. Y entonces acá en el index, o sea aquí en este index,
del manage, vamos a decirle que, vamos a comento, el index y el manage nap. Listo, revisamos aquí un momento. Ok. Entonces aquí decimos que este layout que él asume por defecto va, o sea, este layout va a venir de otro layout que se va a llamar layout manage. Como le habíamos puesto, layout manage. Sí, listo. Entonces aquí en este layout manage, bueno, ya lo estábamos viendo acá. Y revisémoslo entonces un momento. Él llega al index. El index por defecto se lleva este layout manage. Listo, ejecutemos el momento para confirmar algo. De que nos esté apareciendo la parte de cambiar contraseña y descargar información personal. Esto, bueno, aquí estamos logueados todavía y no, sigue sin aparecernos. Entonces él nos está cargando el profile, que sería este de acá. Vamos a darle un momento aquí. Este layout. Un momento. Esto refresquemos por acá. Ok, entonces sí, lo está. Entonces vamos a hacer algo. Este layout que acaban de copiar aquí, lo vamos a copiar en las vistas que tenemos acá de el change password. Esto aquí en change password, en delete personal data, en disable factor de autenticación, descargar información personal, autenticación acá, logins externos, generar recovery codes, el index ya lo tiene, personal data por aquí, reset authenticator, set password y el factor de doble autenticación. Listo. Venimos acá, refrescamos y bueno, aquí ya está aplicado en todas las vistas. Listo. Profile, password, doble autenticación, data personal, listo. Entonces, ¿por qué se debía esto? Porque él anteriormente buscaba el index. Por defecto ellos asumían el layout de este manage, es decir, este de acá, pero como hicimos un cambio de que ya no va a apuntar al layout acá interno, o sea, a sí mismo, sino que estaba apuntando por acá, al layout solo, entonces iba a cargar cada una de las vistas, pero sin tener en cuenta esto de acá. ¿Listo? Entonces, lo que hicimos fue que en cada una de las vistas de tanto manage, de las que teníamos por acá, recordemos un momentico, las que teníamos de change password, delete personal data y todas esas de acá, pues a cada una de estas le asignamos el layout apuntando al layout manage. ¿Qué tiene el layout manage? Tiene la parte de el partial name manage nap, que es lo que nos muestra el menú de navegación entre la información personal, el que sería el profile, el change password, factor de doble autenticación y la data para descargarla. ¿Listo? Entonces ese fue el cambio que hicimos aquí de último momento para que apuntaran a otro layout. ¿Listo? Layout Manager. Le damos entonces aquí que está cargando sin problema. Démosle aquí en password. Vamos a ver, update password.
Ok, aquí está sin problema. Salgámonos por acá, ingresemos con el otro usuario. Login y deberíamos también ver la misma información. Listo. Ok, entonces vemos que no se ha afectado el funcionamiento de nuestra aplicación, que tenemos acá ya los usuarios creados y que tenemos un usuario asociado ya al rol de admin. Listo, vamos a dar aquí, listo. Cerramos aquí nuestra aplicación, cerramos por acá los queries y vamos a importar ya las demás tablas de nuestra base de datos con las que vamos a trabajar durante el curso. Entonces, para ello vamos a la carpeta compartida y buscamos el script que dice BD Projects. ¿Listo? Entonces vamos a desplegar este script de BD Projects. Vamos a copiar todo el query. ¿Listo? Y vamos a ir a nuestra base de datos, Projects Call. Vamos a dar aquí New Query. Vamos aquí a copiar todo el query y ejecutamos. Listo, no debemos tener aquí ningún tipo de error. Ok, entonces nos dice que, vamos a ver qué tal nos dice. ASP.NET Users, Tenant ID. Ok, porque tengo unos datos creados, entonces vamos a coger aquí ASP.NET Users, editar, vamos a ver si puedo aplicar el cambio o no. No, pues entonces vamos a eliminar estos dos registros, pero vamos a hacerlo en orden. Entonces, antes de ejecutar este query, como ya tenemos unos usuarios creados, vamos a eliminarlos un momento. Entonces, para ello tenemos que decirle que primero elimine esta relación de ASP.NET User Roles y elimine los usuarios. ¿Listo? Eliminamos aquí y eliminamos acá. Listo. Ya, ahora sí, vamos a ejecutar esto. Nos dice que, ok, ya creó unas cosas y puedo agregar la relación. Listo. Entonces recuerden, primero hacen la eliminación y luego si esto, para que no les aparezca este error, esto nos dice que ya las alcanzó a crear. Entonces vamos a confirmar. Tenemos la tabla de artefactos, miembros, proyectos, tenant. Vamos a ver la relación aquí cómo quedó. User projects, listo. Y vamos a ver por acá ASP.NET Users, Tenant ID, listo. Entonces, ¿qué hemos implementado acá? 1, 2, 3, 4, 5 tablas, las cuales van de la siguiente manera. Bajo una estructura multitenant. ¿Qué quiere decir? Vamos a buscar por acá un momento a lo que hace referencia el multitenant. Y la ventaja pues que tenemos al momento de implementarlo, tenant, arquitectura. Listo. Entonces, normalmente cuando creamos una aplicación, lo que hacemos es que creamos una instancia de base de datos por cada cliente que tengamos y lo que hacemos es copiar y pegar la aplicación que estamos ejecutando o la que está publicada, es decir, publicaríamos 3 veces, un ejemplo aquí, la misma aplicación para diferentes clientes. Entonces, pues eso implica que va a tener una gestión por separado y la aplicación también. Entonces, cada vez que realice un cambio, debo actualizar aquí, acá y acá. Entonces, para evitar eso, el multitenant lo que hace es que almacena diferentes clientes en una sola aplicación y una sola estructura de base de datos. Pero para ello, hace lo siguiente. Dice que por aquí tiene el tenant, que viene traduciendo lo que son los inquilinos, los clientes que van a utilizar nuestra aplicación. Y los usuarios, a la tabla de usuarios hemos agregado aquí un campo que es Tenant ID, es decir, este usuario a qué cliente pertenece, ¿correcto? Para tener una correcta estructuración. ¿Qué más tenemos? Nos dice que tenemos unos proyectos y los proyectos van asociados a un cliente específico, ¿listo? Para que la información no esté mezclada. Tiene entonces aquí unos campos y de proyectos se desprenden los usuarios del proyecto, o sea, qué usuarios pueden ver ese proyecto, ¿listo?
Tenemos por acá miembros, que son personas las cuales yo invito desde afuera a que hagan parte de mi organización como cliente, donde está que pues este miembro tiene un usuario y este miembro es el que yo agrego aquí en usuario projects. ¿Listo? En user projects son miembros que yo agrego para que puedan trabajar o editar mi proyecto. Algo parecido a lo que hacemos en Drive cuando decimos agregar personas y compartimos la información a las personas que hemos agregado. Y tenemos por último la tabla de artefactos. La tabla de artefactos es una tabla en donde yo puedo agregar diferente información que va a estar asociada al proyecto, como artefactos o ayudas como tal. Entonces tiene un nombre, una llave, qué proyecto y los campos de auditoría. ¿Listo? Entonces esta es la arquitectura que vamos a trabajar para el desarrollo de nuestro proyecto core. Para ello, entonces vamos acá y vamos entonces a dar clic derecho sobre nuestra solución. Vamos a dar aquí agregar nuevo proyecto y vamos a ir a la sección que dice .NET Core y vamos a agregar una biblioteca de clases .NET Core, a la cual le vamos a poner el mismo nombre de este proyecto. Entonces vamos a decirle Project Core y le vamos a poner aquí un nombre que va a ser .dal, que traduce de DAL, Data Access Layer o capa de acceso a datos. Entonces damos aquí en aceptar. Listo. Y en la capa de project.dal vamos a tener todo lo que corresponde con la base de datos. Entonces para este caso empezamos a implementar Entity Framework. Vamos a eliminar esta clase que está aquí. Listo. Y vamos a dar aquí clic derecho, administrar paquetes Nugget. Listo, entonces recordemos que para los paquetes nuggets debemos tener pues, acceso a internet, por lo que los descarga directamente del repositorio donde se encuentren. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a examinar, vamos a buscar aquí Microsoft, esta que dice acá, Microsoft Entity Framework. Listo, vamos a ver aquí Microsoft .entity framework core.sql server. Listo, así tal cual, por aquí nos aparece. Entonces recuerden, dimos clic derecho administrar paquetes nules sobre el proyecto de el DAL, ¿correcto? Listo, aquí estamos normal. Vamos a darle aquí que vamos a instalar la versión 2.1 para que tenga compatibilidad con el proyecto core que tenemos acá. Entonces vamos a darle aquí instalar. No instalamos la última, por lo que nos va a sacar un conflicto como tal de versiones. Entonces con la 2.1 instalamos, el descarga aquí todos los componentes adicionales. Listo, vamos a dar aquí a aceptar. Listo, aquí ya está actualizado. Bueno, está con la versión 2.1. Y vamos a buscar otro nugget que se llama Microsoft Entity Framework Core.tools. Seleccionamos el tools, descargamos también la misma versión, la 2.1. Entonces aquí, antes de darle a instalar, buscamos la versión 2.1 y le damos instalar. Listo. Mientras esto descarga, vamos a ir acá un momento al internet y vamos a ubicar la siguiente página. Esta la dejo en la descripción del video. Es un tutorial acerca de cómo agregar la parte de Entity Framework a un proyecto .NET Core. Entonces nos dice pues una introducción respectiva aquí Entity Framework Core. Listo. Una introducción, cómo trabaja, la evolución que ha tenido, cómo nos sirve para los diferentes proyectos y sistemas operativos, las versiones, listo, todo el desarrollo y demás. Y por aquí nos dice cuál es la instalación, que es lo mismo que estamos aplicando nosotros, donde tenemos que instalamos el Entity Framework SQL Server, Entity Framework Core SQL Server, que es un paquete Nugget. Listo, nos dice cómo lo agregamos, el paso a paso y demás.
y la parte del Entity Framework Tools, que sería ese otro paquete que está acá. Entonces nos dice cómo lo visualizamos y cómo lo descargamos. ¿Listo? Como vamos a trabajar con una base de datos existente, entonces copiamos este que dice Existing Database y nos dice que a través de este comando que vemos aquí es que vamos a importar los modelos y vamos a establecer la conexión. Entonces ya instalamos acá. Vamos a ir un momento por aquí al App Settings y voy a copiar por aquí en la parte de abajo, así como un comentario. Esto aquí lo voy a poner y lo voy a darle control KC para que lo ponga como un comentario para que veamos qué es lo que vamos a editar. Entonces, como es la misma conexión a la que él va a acceder, vamos a poner aquí Desktop SQL Express. Entonces venimos aquí, cambiamos este server, venimos aquí, Database. Entonces, ¿dónde está? Creo que lo borré. Sí, listo. Entonces, nuevamente, Desktop SQL Express. Cambiamos solamente esta parte de aquí. Bien. Esta es la base de datos, Project Core, lo cambiamos aquí. Y decimos que no se va a conectar por un Trusted Connection, sino que ponemos aquí el User ID y Password. Eso que dice acá Microsoft, Entity Framework, Output Date Models, esta es la carpeta en donde va a quedar ubicado. ¿Listo? Entonces recordemos que los modelos son la representación de las tablas, pero en objetos. Entonces lo voy a dejar aquí para que sepamos cómo está diseñado. Voy a ir aquí donde dice herramientas. Vamos a ver un momento. Buscamos la consola. Esto vamos a ver por acá. Ver. Si es por acá otras ventanas. Consola del administrador de paquetes. Listo. Y nos damos cuenta porque aparece PM, que es este mismo que aparece acá. PM. Entonces nos dice que esto que teníamos acá del scaffold lo pegamos aquí. Y antes de ejecutarlo nos dice en qué proyecto. Entonces por defecto él nos menciona el proyecto core, pero vamos a seleccionar el proyecto DAL. ¿Listo? Este de acá. Entonces aquí le decimos proyecto DAL. Y damos enter. Si nuestra conexión está bien, él debe empezar con la magia de coger todas las clases que están, perdón, las tablas que están aquí en esta base de datos y convertirlas a clases. Listo, aquí vemos que, ok, nos dice que por acá la instancia falló. Entonces revisemos un momento. Nos dice que la instancia con el servidor tuvo un problema. Entonces vamos a ver aquí un momento. Y ya creo saber qué. Nos dice aquí que este de aquí va con una sola llave. Entonces creía que hay que hacerle modificación acá. Pero vamos a hacerlo solamente aquí, ¿listo? Entonces copio nuevamente todo este scaffold. Vamos a dar por acá. Aquí, una X para borrar, listo. Nuevamente, enter. Listo. Entonces, esta de acá la dejamos quieta sin problema. Por lo que aquí está acá en una estructura JSON, entonces le pone doble slash para que sea interpretado. Este scaffold sí lo lee con un solo slash, entonces esa fue la corrección que hicimos. ¿Y qué ha hecho? Ha cogido cada una de estas tablas y las ha convertido en objetos. Entonces, por ejemplo, revisemos la de tenants. Tenants tiene estos campos, ID, nombre, fecha de creación, fecha de modificación y un plan. Si revisamos aquí el objeto tenant, tenemos la clase tenants, que viene siendo esta tabla. Tenemos una propiedad entera ID, que es esta misma que visualizamos acá. Tenemos una propiedad string name, que es esta misma que vemos aquí. Tenemos dos campos date time, create add y update add, que son los que vemos aquí. Y tenemos un public string plan, que es el que visualizamos acá. Esta información que nos muestra aquí es que son las relaciones o las clases con las que debería estar relacionado. Entonces nos dice que tenants se relaciona en ASP.NET Users, que es el que vemos acá, y se relaciona en Projects aquí. Entonces él acá automáticamente nos muestra qué relación tiene
En ASP.NET Users se referencia a tenants y en Projects se referencia también a tenants. Listo, y así por cada clase u objeto que veamos acá, es una copia, una representación, un mapeo que él hace de tabla a clase y de campos a propiedades. ¿Listo? Y por aquí donde dice Project Core Context, esta no es una clase que él ha generado como representación de una tabla, sino que es toda la estructura de conexión. Entonces aquí, vamos a borrar este comentario de acá. Aquí nos dice, bueno, él va a coger todos estos modelos que están aquí, que son los que tenemos acá, los que acabamos de ver así rápidamente, los va a coger y va a hacer un mapeo ¿con quién? Con esta base de datos que está indicándole aquí. ¿Listo? Esto que vemos acá. Que fue lo que pusimos en la consola del administrador de paquetes, lo que pusimos acá. ¿Listo? Entonces él hace un mapeo, se conecta a la base de datos, listo, acá tiene todas las propiedades y demás, las relaciones, y es de la manera en cómo nosotros trabajaríamos con estos objetos, y lo que hagamos en estos objetos se va a ver replicado ¿dónde? En las tablas que tenemos en esta base de datos. Entonces nos olvidamos de utilizar procedimientos de almacenado y trabajamos todo a nivel de objetos o modelos. Entonces aquí es donde viene ya la implementación del Entity Framework. Esto vamos aquí a cerrar en todos los documentos. Algo importante, si ustedes hacen una modificación en alguna de estas tablas de acá, en que agregaron un campo o que, o sea, el primer scaffold que generamos acá es una copia tal cual de cómo está la base de datos en este momento. Pero si yo vengo y el día de mañana tuve que agregar una tabla, cambié una relación, resulta que el campo ya no se llama de esta manera sino de otra, entonces copio exactamente el mismo comando, solamente que acá le pongo la letra "-f". ¿Listo? Con el "-f" lo que hago es que obligo a que borre estos modelos de aquí y los sobreescriba. Es decir, vamos a hacer el ejercicio "-f", vamos a ver si no nos genera ningún tipo de error. El "-f" significa como "-false". Entonces, bueno, en este caso, revisamos un momento. Esta es la que está mala, esta es la que está bien. "-f", "-f" de "-false". Entonces lo que hace es que sobreescribe todos esos modelos que ya están. Correcto, aquí vemos internamente él ha sobrescrito todo. El "-f" significa "-false", que toma los cambios que estén en la base de datos y los aplica a todos los modelos que tenemos acá, todos estos objetos, modificando propiedades, nombres, tipos de campos y demás, para que siempre trabajemos con la versión o el mapeo actualizado de esta base de datos. ¿Por qué? Porque si el día de mañana yo tengo que, un ejemplo, tenant, el name es string, y el día de mañana por alguna razón cambiaron ese campo a un entero, entonces cuando yo intente mapear esta propiedad a este campo de acá, si esto ya es un entero, ya que lo tengo como un string, me va a generar un error. Entonces, por cada cambio que ustedes hagan en la base de datos, deben actualizar los modelos de la capa de acceso a datos. Si no, cuando él intente hacer el mapeo va a encontrar diferencias y va a sacar error. ¿Listo? Entonces, por el momento, vamos a venir acá. Vamos a crear aquí un tenant, aquí por defecto. Vamos a darle aquí a editar. Vamos a decirle por aquí que tiene un nombre ninguno, creado en, bueno, esto lo podemos dejar así, plan free. ¿Listo? Aquí pongámosle 2019-02-26, que es el día de hoy, si no estoy mal, sí. Y esto mismo lo copiamos acá. Listo. Listo. Y le vamos a decir que tan pronto él crea aquí un usuario, para que no nos afecte la parte del identity, entonces aquí en el campo tenant ID, en este momento vamos por aquí. Aquí en tenant ID le vamos a decir el valor por defecto va a ser 1, que es el código de este tenant. Entonces le decimos, como inicialmente, no es, y damos aquí clic derecho, guardar.
Como inicialmente no estamos todavía asociando planes o diciéndole que al momento de que se registre un usuario digite a qué organización pertenece o qué cliente es, entonces como esto es una llave foránea, pues nos va a sacar error porque todavía no estamos solicitando los datos que vamos a ingresar aquí en Tenant. ¿Listo? Entonces, por defecto, ¿qué hicimos? Creamos un registro y le dijimos, tan pronto como cree un usuario, este campo por defecto va a estar en uno. Entonces, ese uno a cuál va a aplicar a este tenant de acá. De esta manera no estamos afectando la parte del identity. ¿Listo? Eso es para no afectar la parte del identity. Porque si no, vamos a tener ese problema que va a crear el usuario. No nos va a permitir crearlo porque nos va a decir que cuando él intente insertar en la base de datos, este campo debe estar diligenciado. Entonces no nos va a dejar. Entonces le decimos, por defecto, si yo no lo envío, póngalo en uno, que era el tenant ninguno. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestro proyecto aquí establecido y nuestra capa de datos creada. ¿Listo? En el próximo video vamos entonces a trabajar ya parte de lo que es Entity Framework y el ciclo de vida de la aplicación. Y antes de eso, vamos entonces a completar el proceso para que cuando se cree el usuario nos diga a qué organización pertenece. Y entonces creemos tanto el usuario como el cliente que tendríamos dentro de la aplicación. ¿Listo? Entonces eso es todo por este video. Cualquier duda o comentario que tengan, por favor generarlo en la descripción del video para responderla lo más pronto posible. Eso es todo por esta ocasión. Nos vemos.